del ser humano, del creyente y mayormente dentro del creyente. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos continuamente perturbados por la carne. Y recuerda que la carne no está de acuerdo con que uno le sirva al Señor. Y ese es nuestro gran problema, que la debilidad que tenemos siempre, la carne nos induce a huir de lo que es de Dios, es anti Dios. Y lamentablemente vive con nosotros la carne, porque está en nosotros. Y el creyente, la gran lucha que tiene el creyente en la tierra es que tiene que enfrentarse a la carne y dominarla. Porque si usted no domina la carne lo va a dominar usted. Y al la carne dominarlo, usted, la palabra del Señor, la conducta del Señor, el servicio del Señor, el conocimiento de Dios desaparece de su vida. Y es cuando la persona no siente nada de Dios, no quiere de Dios nada, no entiende lo de Dios, y la tendencia es hacia lo malo, hacia el mundo. Y por eso es que usted ve la maldad en el ser humano abundando cada vez, porque la gente huye de las cosas del Señor y entonces se ubica en la carne. Y la carne, la carne trae muerte. El que se ubica en los elementos de la carne va a morir. ¿Me entiende? Por eso es que el ser humano es un ser de corta vida. 80 años, 90 años. Ya cuando usted llega a los 90 es un problema. Si ya los 80 es un problema, ¿qué tal serán los 90? Y hay gente que llega hasta los 100. Pero es lo máximo que dura el ser humano. Y la persona que conoce al Señor y no está activo dominando la carne, va a morir. No solamente materialmente va a morir, sino que espiritualmente va a morir. Entonces, Dios se caracteriza Él se mueve siempre en las debilidades del ser humano. Cuando usted es débil, Dios se puede glorificar. Pero el problema es que nosotros tratamos de no ser débil. Nosotros continuamente tratamos de estar sanos, de estar nuestra mente que trabaje, que funcione bien, que el estatus social esté bien, el estatus económico esté bien, o que todas las áreas estén buenas, no débil. Pero lamentablemente, pues, siempre tenemos esa gran lucha con los elementos de la carne, porque la carne nos persigue. Nosotros vivimos de emociones, nosotros vivimos de situaciones, y a veces estamos arriba, estamos abajo, y el hombre que no conoce al Señor, que no ha conocido a Jesucristo como Salvador, tiene el problema de que la carne lo domina, y por eso usted ve seres humanos que no llegan ni a 70 años, 60 años, 50, 40, porque están envueltos en la carne, en el pecado, en toda la conducta humana va deteriorándose en todos los aspectos, y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros como creyentes que estamos informados de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, tenemos que estar reforzando esa conducta, quitándole poder a las armas carnales que hay en nosotros, porque tenemos una lucha continua. Hasta cuando estamos dormidos tenemos lucha, en estado de vigilia tenemos lucha, cuando estamos dormidos tenemos lucha, cuando pensamos tenemos lucha. Todos los elementos de la carne, la lucha es para mantenernos, porque solamente la Biblia nos establece como norma que el elemento de victoria, el elemento de nosotros estar activos, pegados de Dios, ya que le dimos a Jesucristo, nuestras almas fueron limpias por la sangre de Jesucristo, y nosotros entonces continuamente estamos peleando la batalla de caminar con el Señor. Pero
se presenta entonces el gran problema, que somos débiles. Y es lo que Pablo, el apóstol Pablo era un doctor, un hombre muy preparado. Sabía 5 idiomas, sabía el griego, el hebreo, bueno, todas las lenguas que habían en aquel entonces. Un hombre que venía, que ve lo económico, era descendiente de gentes millonarias, era un hombre que estaba dentro de los gobiernos, dentro de la sociedad, tanto griega como hebrea. Él podía exaltarse, tener doctorados de distintas clases, era abogado, estaba en el Sanedrín, estaba en todos los lados, y entonces en lo humano él era el todo, y por eso él perseguía a los creyentes. Y dice que él iba persiguiendo a los creyentes, él aguantó la ropa de los que apedrearon a Esteban, e iba matando cristianos, porque cuando usted tiene, por eso es que los árabes matan el que no es de la religión árabe, pues los matan, dicen que son malditos y tratan de matarlos. Por eso los árabes tienen una gran lucha contra los judíos, porque ellos dicen que los judíos son anatemas. Entonces Pablo era de ese estilo, de gente que odiaba al cristianismo y los perseguía y los mataba. Y dice la Biblia, si usted lee la Biblia en el capítulo 9 de los Hechos, va a encontrar que Pablo iba caminando, iba persiguiendo a los creyentes, y en el camino de Damasco dice que el Señor se le apareció, el Señor personalmente se le apareció. Hay unas características muy especiales, porque en el Antiguo Testamento hay un hombre que se enfrentó con Dios, que peleó con Dios, que fue Jacob. Jacob peleó con un ángel y le dijo al ángel: no te suelto hasta que no me bendice, que era el ángel del Señor. Era una cristofanía que llaman. Entonces ese hombre peleó con un ángel, toda la noche estuvo peleando. Y llegando ya los rayos, el alba, llegando el día, el ángel, para poder soltarse del hombre, no sé, hay muchas especulaciones de eso, de que los ángeles ya en el día tienen que estar en su lugar, una serie de cosas, pero cuando ya rayaba el día, el ángel tuvo que herir a Jacob en una pierna y moverle el músculo, y fue cuando él soltó el ángel, pero el ángel lo bendijo. Pero Jacob quedó herido, quedó afectado de esa pierna por siempre. Yo oía comentarios de que el problema de Pablo también tuvo un enfrentamiento con Dios personalmente. La Biblia dice que hubo una luz penetrante que enfocó a Pablo con los que estaban ahí, y Pablo cayó de rodillas, y ahí fue cuando Dios le habló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que le salieron escamas en los ojos y tuvo que ir a uno allá a la ciudad que se llama Ananías, que oró por él, y se le cayeron las escamas de los ojos, porque había quedado ciego totalmente. Y decía ese hombre predicando que lo mismo que le pasó a Jacob, le pasó a Pablo, que le quedó producto de ese enfrentamiento personal con Dios, quedó afectado de la vista, y aunque el Señor lo sanó, le quedaron residuos de ese enfrentamiento. Y por eso que en la Biblia dice que Pablo tenía, el enemigo utilizaba ese elemento como un aguijón, y Pablo, cuando ya era anciano, no podía escribir bien las epístolas, sino que él
mandaba a alguien que escribiera, porque en muchas partes de la Biblia, de las epístolas, dice que con letras grandes, o sea que él tenía problemas de la vista. Entonces, no dice la Biblia específicamente cuál era el aguijón de Pablo, pero se cree que fue el enfrentamiento, porque son dos hombres, uno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que se enfrentaron con Dios personalmente, y los dos quedaron heridos, afectados. Y dice que eso siempre volvía a Pablo, y que le salían escamas y le salían problemas en el ojo, carnosidades que no dejaban ver y hacer su trabajo normal. Y él le había pedido al Señor muchas veces que le quitara eso, pero no pudo. Dios no le quitaba la maldición, ese espíritu de ceguera que tenía. Y él le clamó a Dios, y Dios le dijo: no, confórmate con eso. Dice que Dios le permitió eso para que el hombre no se volviera, se hinchara, se creía grande. Porque el problema es que cuando la gente se cree grande, tarde o temprano la mano del Señor cae sobre ellos. En aquellos tiempos y en este tiempo también. Yo creo que esos dictadores, esta gente que gobiernan, esta gente que tiene mucho poder, que retan a todo el mundo, tarde o temprano la mano del Señor cae sobre ellos. Entonces, el tema es que Dios no quiere que nosotros, porque el único grande es Dios. El Señor es todopoderoso. Una de las cualidades que tiene el Señor, el Dios, es que Él es todopoderoso. No hay alguien más grande que Él. Él es el todo sobre lo todo, y nadie puede levantarse sobre Él, porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Me entiende? En Él habita todo el poder de la eternidad. Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, eterno, divino. Todas las cosas son con Él. Por lo tanto, ninguna persona exaltada puede estar ante la presencia de Dios funcionando. Y en lo simple, en el creyente, el gran trabajo de Dios y todo lo que dice la Biblia es que uno no puede llegar a Dios a exaltarse, porque la tendencia de la carne, lo que vive en nosotros, el enemigo que tenemos nosotros encima, trata de exaltarse, trata de decir: yo puedo hacer las cosas. Es como el boxeador: yo peleo mejor, yo tengo más dinero, yo soy más bonito, yo soy más grande, yo tengo más fuerza. Es la tendencia humana. Y Dios no está de acuerdo con eso. Cuando usted llega al Señor, usted no puede llegar exaltado. Y por eso es que el que Dios lo dota de unas capacidades especiales no puede exaltarse. Uno que sea un buen predicador, como Pablo. Por eso es que había un aguijón que lo llevaba a ser humilde. Porque nosotros como ministros, muchos de nosotros creemos muchas veces que lo que podemos hacer, si predicamos bien o hacemos algún trabajo para Dios, o un pastor o un evangelista, o uno que ora por los enfermos, o un hombre de un talento especial, o que canta muy bonito, siempre hay la tendencia del ser humano exaltarse y decir: yo soy mejor que los otros, y desprecian a los otros. Y esa es una de las cosas que Dios aborrece: los ojos altivos, el que se cree mejor que los demás. Pero en la iglesia no puede haber uno más grande que otro, porque la iglesia es un cuerpo, y el cuerpo, aunque tenga menos, se vea menos, tiene una función. Yo no me puedo mover en mí. Si usted ve los intestinos, yo no puedo estar sin los intestinos, que no se ven. Yo no puedo estar con, no se ven mis pies, pero mis pies son necesarios, mis intestinos son necesarios.
Mis elementos internos son necesarios para que el cuerpo funcione. Y así es la iglesia. La iglesia, todos los miembros, todos los creyentes son necesarios, son parte del cuerpo de Cristo. Por eso en el cuerpo de Cristo no puede haber uno más grande que otro. Todos son iguales para que el cuerpo del Señor se mueva, que es la iglesia. Entonces, si entendemos eso y Dios mantiene ese estilo de vida en el creyente, que nadie se exalte más que otro, que nadie se crea que es mejor que otro, que nadie porque estudió, tiene diplomas, estudió en universidades, hizo tantas cosas o sabe hacer cosas que otros no saben hacer, se exalte, sino que sea humilde. Y por eso el Señor dice que el Señor exalta, empieza por en nuestras debilidades, Él se fortalece. Entonces, claro, en nuestro andar y en nuestro vivir, tenemos nosotros ese juego de que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Todo el mundo se enferma. Todo el mundo tiene necesidades económicas, porque se necesita dinero para poder tener. Unos tienen más, otros tienen menos. A veces unos están bien sanos, otros están enfermos. Unos son jóvenes, otros son viejos. Y nosotros tenemos una serie de variantes en la vida, que ahí es donde nosotros como creyentes debemos de cuidarnos. Dice en Isaías 40, 29, 23, si lo podemos leer, para que vean cómo Dios se mueve en el sentido de la estrategia de cómo vivir, cómo entender usted a Dios. Isaías 40, 29. Vamos a ver si yo puedo encontrarlo. Isaías 40, 29, 40. Bueno, ya la fuerza no le dan a uno. Recuerda que en esta semana tuve el privilegio de cumplir 79 años. Empecé a correr a los 80 y ya las fuerzas, el cuerpo ya se va debilitando y no somos los mismos. 29 dice, 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el Señor responde aquí que el objetivo de usted es ser fuerte. Usted va a cazar cuando es débil. El secreto de nosotros es que cuando usted es débil, tiene más fuerza. Porque hay gente que cuando están débiles se derriten o se olvidan que usted le sirve a Dios. ¿Entiende? Cuando usted está pasando por una prueba difícil, usted decae y dice: ay, ya Dios me abandonó. Y el secreto del creyente verdadero es que cuando usted está débil, cuando usted tiene problemas en distintas áreas de la vida, en lo económico, en la salud, en lo mental, en lo intelectual, en todas áreas, ahí es cuando usted tiene que aprender, y se lo estoy enseñando en esta mañana, que cuando usted es débil, ahí es cuando usted es fuerte, porque va a depender de Dios directamente.
La gente que cuando usted está débil tiene que aprender a no deje que el enemigo y la carne lo lleve a usted a decir yo no sirvo para nada. Los ancianos son así. Por ejemplo, mi mamá siempre decía, yo no sé, yo no tuve suerte en la vida. Yo nací para ser perdedora. Y eso siempre lo decía. Y hay mucha gente que están ancianos y ya dicen, no, es que yo soy así, yo no tengo remedio, ya yo estoy aniquilado. Y hay mucha gente, pues el enemigo y la carne te lleva a esa situación. Entonces, Pablo decía en 2 Corintios que Dios le había puesto un aguijón para que cuando él estaba débil entendiera que cuando está débil es cuando está más fuerte. Y Dios siempre se ha caracterizado en la Biblia que Dios se glorifica cuando la gente está en los momentos más difíciles, es cuando Dios actúa. Y en la vida regular, y eso es una enseñanza que podemos aprenderlo, que cuando estemos más viejos o más débiles o con más problemas económicos o con más problemas de salud, ahí Dios se glorifica. Ahí es que Dios se va a glorificar, porque eso es lo que era prometido. Que los muchachos corren y se cansan, corren y se cansan, pues son jóvenes y creen que tienen el mundo en las manos. Pero ellos se van a cansar. Los que tienen las cosas y los soberbios creen que lo tienen todo, pero se cansan. Pero la gran enseñanza que tenemos es que cuando nosotros somos débiles, ahí es cuando somos fuertes, porque ahí interviene Dios. Yo oí a un predicador hablar sobre este mismo tema y él decía que ellos aprendieron, él aprendió porque él era luchador y él aprendió que él iba a defender a los desamparados. Entonces un primo le llamó y le dijo, mira, ven porque hay uno en el barrio que me tiene acoquinado y me tiene con problemas. Yo quiero que tú vengas y le des una pela para que me deje tranquilo. Y él no fue. Pero un día ese grande le pegó al primo y ahí es cuando él accionó. Él fue y le dio una paliza a ese tipo porque se metió con el más humilde. Él dice que Dios es así. Ok, estamos débiles. Y cualquiera nos ve y dice, mira, que tú eres muy débil, tú eres muy poca cosa. Así nos ve el mundo y así nos vemos nosotros. Pero Dios no nos ve así. Dios espera que nosotros estemos débiles para Él engrandecerse. Dios en la Biblia siempre va a hacer las cosas desde lo menor. Dios no actúa desde la altura, sino Dios actúa cuando la persona está más débil, con más problemas. Por eso es que podemos ser creyentes, podemos vivir la vida, no importa, a nosotros no se nos pide ninguna situación especial para servirle al Señor. El Señor nos enseña que así como somos, así le podemos servir al Señor. Por eso es que en la iglesia hay toda clase de gente. Gente que son fuertes o gente más débiles, gente que tienen más, gente que tienen menos. Pero en todas esas áreas, si aprendemos que Dios se va a glorificar en nuestras debilidades, nosotros seremos vencedores siempre. Porque Dios se glorifica en las debilidades suyas y en las debilidades mías. Ahora, si usted va a la Biblia, va a encontrar que Dios siempre va a moverse en los momentos más difíciles. Gedeón. La Biblia habla de Gedeón. Gedeón vivió en los tiempos de los jueces y Dios lo escogió como un juez. El pueblo de Israel, por su pecado, cayó en un estado que los marianitas o medianitas le robaban todo lo que producían. Y ellos, como no tenían jefe que los ayudara, pues esa gente estaba robándole todo y ellos estaban bien pobres. Pero como era el pueblo de Dios, el pueblo clamó a Dios y Dios le habló a Gedeón. Gedeón es un joven que trabajaba con su papá en el campo
Pero Dios le habló y le dijo, mira, prepárate porque tú vas a ser el juez que vas a liberar el pueblo. Ahora, Gedeón no tenía nada. Dios no buscó uno grande, el más pequeñito. Y le habló, pero ese hombre no tenía fe. Gedeón no tenía fe. Y él le reclamaba a Dios, si tú eres Dios, ¿cómo es que nosotros estamos pasando por esos momentos tan difíciles? Que no tenemos ni para comer. Los medianitas vienen y nos quitan todo lo que sembramos. Y nos tienen azotados. Y tú dices que tú eres nuestro Dios. Ese era el concepto de Gedeón. Pero Dios le dijo, no te preocupes que yo voy a estar contigo para que tú puedas ser jefe y puedas liberar el pueblo. Y dice que Dios, que para él creerle a Dios tuvo que hacer muchas cosas. Dice que agarró un hisopo y lo mojó en la noche. Y le dijo, si tú eres Dios, que esté en la mañana esté seco. Y efectivamente lo puso y fue seco. O sea, él probó a Dios en muchas ocasiones. Hasta que él entendió que Dios era Dios. A nosotros nos pasa lo mismo. En la fe regular, en el ABC que tenemos como creyentes, no entendemos a Dios. Fácilmente se nos olvida quién es Dios, qué es lo que hemos creído. Hay jóvenes que no entienden de Dios nada. Y yo observaba que muchos jóvenes estaban en la iglesia porque los padres lo tenían, pero ellos están oyendo, pero no entienden lo que es la iglesia. Y hay gente que están en la iglesia que no entienden a Dios. ¿Cómo Dios se mueve? Ahora, Dios se mueve en la debilidad tuya. Cuando tú eres débil, en la debilidad tuya, por eso se te acepta tal como eres. A lo mejor no eres muy inteligente. O no tienes un grado muy especial. Pero estás en la iglesia, te aceptaron. La única condición de usted ser de la iglesia es que usted acepte a Cristo como Salvador. No se te pide que tú tengas un grado intelectual, no se te pide que tú tengas dinero, no se te pide que tú seas bello o feo o alto o chiquito. No importa cómo tú eres. Dios te acepta tal como tú eres. Y puedes convivir con todos. Están sentados en su silla igual. Todo el mundo aquí es igual. Y la filosofía de Dios es que Él se glorifica en la debilidad tuya. Y Él te lleva como miembro de la iglesia, como parte de la iglesia de Cristo. Nosotros somos de los que creemos en el rapto de la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia pronto va a salir de esta tierra, que somos el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo va a ser levantado de esta tierra. Ahora, el asunto es que nosotros no lo creemos. Estamos toda la mañana adorando a Dios y oyendo la palabra, pero seguro que esta tarde cuando vayamos por allá se nos presenta una situación difícil y se nos olvida qué somos. Sí. Yo estaba pastoreando una vez en Punto Fijo y un hermano me llegó y me dijo, pastor, soñé que una serpiente me perseguía toda la noche. Y cuando ya encontré que no encontraba dónde correr, había una pared que me paraba para correr, ya yo me iba a rendir para que la serpiente me agarrara. Me acordé que yo era creyente. Y le dije a la serpiente, el Señor te reprenda, y cayó muerta a los pies míos. Entonces, a veces nos pasa eso. Se nos olvida cuál es el trato de Dios con usted y conmigo. La palabra dice que Dios es algo muy especial. Él se va a glorificar en la sencillez tuya, en la debilidad tuya. ¿Entiendes? Él se va a glorificar en la debilidad tuya. Como tú eres, Dios se glorifica en eso. Si tú entiendes que Él es un ser especial, que Él te entiende, que Él llevó los pecados tuyos cuando tú aceptas a Cristo como Salvador y aceptas que tus pecados son
limpio, tú eres limpio de todo pecado, y entiendes que tú al tú ser limpio de todo pecado, tú cambiaste de forma de vivir, de la forma carnal de vivir, se tiene que cambiar, porque el Evangelio cambia al ser humano. Cuando entiendes la palabra, tu vida es limpia, porque la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Pero eres un ser débil. Tienes toda esa variante de que te enfermas, que tienes que vivir en comunidad, en familia, que tienes problemas por aquí, por allá, por todos los lados. Y tú tienes que entender que tú eres un ser débil, pero tú tienes un Dios sumamente grande, que es nuestro gran problema de pedirle, de enseñar a la iglesia. Por eso es que la iglesia necesita un pastor, un orientador que le guíe. Porque mucha gente llega a la iglesia y no entiende cómo es la iglesia. Entonces, tú eres un ser especial, un ser que entiende que tú llegas débil. Porque ¿cómo llegas a la iglesia? Lleno de pecado, el Señor te limpia de todo pecado, pero quedas en la iglesia. La misma carne te domina, los problemas te dominan, pero tú tienes que entender que tú aceptaste algo muy especial. Y el problema es que la mente humana no acepta muchas veces quién es Dios, a quién aceptaron. No tienen un contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe una conducta que tú tienes que reforzarla continuamente, que es el estudio de la palabra, la oración, estar en contacto con Dios continuamente hasta que tú te vayas con el Señor. Pero la gente por las angustias, los problemas de la vida, se le olvida quién es Dios. Y hay gente que pasan meses que nunca doblan rodillas y se van a hablar con Dios. Y que le aceptaron una vez, nada más, pero después se olvidaron de Dios. Y aunque están en la iglesia, no tienen una conducta de una búsqueda y un contacto continuo diariamente con Dios. ¿Saben una cosa? Tener un continuo contacto con Dios hace que tu vida tenga motivo, tenga bendiciones. Si tú entiendes qué es lo que tú eres con Dios, y tú aceptas que Dios habita en tu vida, y tú aceptas que Dios guíe tu vida, controle tu vida, y que tú todo se lo lleves a Él, que tú te pones en sus manos y Él te acepta tal como tú eres, con tu falla, con tus debilidades, y que tú te enamoras de la búsqueda de Dios. Claro, es muy difícil, porque ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una conducta, y por eso es que la Iglesia Católica saca una imagen, para que la gente vea una virgen, o un Cristo crucificado, o un santo. Y eso, ellos dicen que le permite psicológicamente que la gente crea. Pero Dios prohíbe esa situación, porque la Biblia dice: no te harás imágenes. Aquí en la tierra no puedes hacerte imágenes, ahí ya fallas. Por eso es que nosotros no tenemos imágenes en las iglesias, porque la Biblia dice: no te harás imágenes en la tierra, porque para Dios es una ofensa, ya que el ser humano es tan débil que se diluye, y en lugar de creer en el Dios eterno, en el Dios invisible, creen en una estatua. Por eso es que mucha gente tiene una cruz, o tiene un Cristo, o una virgen para agarrarla, que la palpe. Y eso se vio cuando Tomás, cuando el Señor lo crucificaron, le dijeron a Tomás: Tomás, el Señor resucitó. Y él dijo: no, yo no creo eso, que Él resucitó. Si yo no meto los dedos y creo y los toco, yo no creo en Él. Y el Señor se le tuvo que aparecer a Tomás, y él metió los dedos en las heridas del Señor, y ahí fue que él creyó. Y ahí el Señor pronunció esta palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, nosotros como creyentes, nos es muy difícil nosotros creer en un Dios invisible. Dios es invisible.
tenemos que entender, por lo menos yo lo entiendo y tal vez a lo mejor que, los que estudian la Biblia, entienden que hay un mundo paralelo. Hay un mundo paralelo que nosotros no lo vemos ni lo tocamos, pero sí hay en nosotros un mundo paralelo. Los estudiosos de la Biblia y los estudiosos de los tratados de Dios aceptan que hay un mundo paralelo. Hay seres sobrenaturales que están cerca de nosotros, tanto del creyente como del no creyente. La Biblia dice que el ángel de Jehová está a nuestro alrededor. No lo vemos, pero sí sabemos que el ángel de Jehová está con nosotros. Que los ángeles son puestos para cuidar los herederos de la salvación. Y nosotros somos los herederos de la salvación. Por lo tanto, los ángeles de Dios están a nuestro alrededor y nos cuidan. No lo vemos, pero sí existe un mundo paralelo, el cual los ángeles están cuidando nuestras vidas. Pero el que no tiene a Jesucristo como Salvador, no tiene los ángeles de Dios cuidándolo. ¿Sabe lo que tiene alrededor? Poderes demoníacos que tratan de arrancarle la vida física. Cada hombre impío que no conoce a Cristo está indefenso en medio de este mundo. Y hay un mundo invisible, paralelo del que nosotros tenemos, que trata de acabar con ellos sin darse cuenta. Porque la Biblia dice que el diablo vino a matar y a destruir. Y el que no tiene al Señor, pues el diablo tiene que tener el diablo. Entonces, nadie puede estar libre ni de Dios ni del diablo. O el diablo gobierna tu vida o Dios gobierna tu vida. Pero el ser humano no es un ser libre. Libre en lo físico, sí. Okay, yo estoy aquí, no tengo nadie que me agarre. Pero yo sé que hay un mundo cerca de mí que está el Señor, porque yo creo en el Señor. Cuando tú aceptas a Cristo, pasa eso. El ángel del Señor está a tu lado, guiándote, llenándote. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es esto, que en la debilidad nuestra, el Señor, porque es el tema, en la debilidad nuestra, el Señor se glorifica. Entonces, es un gran abono para nosotros saber qué es lo que yo quiero que ustedes lo entiendan, que lo puedo entender yo, porque para esto que le estoy diciendo me ha llevado muchos años aprenderlo. Yo he aprendido que en las debilidades Dios se glorifica. Cuando estoy débil, Dios se glorifica. ¿Me entiende? Y que uno tiene que ser humilde, porque Dios se glorifica en la humildad. Cuando tú estás enfocado en problemas, tú puedes estar seguro que el Señor está ahí, pues. Tengo problemas económicos. Bueno, no te preocupes. Yo sé que el Señor va a intervenir en los problemas económicos. Claro que hay bemoles, porque hay normativas que te establecía la pastora, que la gente tiene que diezmar y ofrendar. ¿Por qué creemos eso? Porque la Biblia dice que traer los diezmos del alfolí para que haya alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos y daré bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Entiendes? Y si nosotros hacemos eso, la Biblia dice que Dios va a reprender el devorador por nosotros. O sea, nosotros no podemos reprender. Por eso yo le decía a la gente que nosotros no tenemos poder para reprender el devorador. La única manera de usted reprender al devorador es diezmando y ofrendando. Porque entonces Dios, usted le va a dar una orden a Dios ahí, indirectamente le está dando una orden a Dios para que lidie con eso. Porque Él dice, y yo pelearé por ustedes. Yo reprenderé el devorador por ustedes. O sea que ustedes no lo tienen que reprender, usted lo va a reprender cuando usted diezme y ofrenda. Por eso es tan importante las ofrendas y los diezmos, porque eso va a permitir que la abundancia venga. Entonces, cuando usted cumple los mandamientos y el orden divino, esto puede usted atesorarlo.
y que está pasando por una enfermedad, sepa que Dios está ahí. ¿Cómo podemos entender que en una enfermedad Dios está? Dios está. Estás enfermo, Dios está ahí. ¿Me entiendes? Dios está ahí. Y Dios te va a liberar de que pases a la muerte. Olvida, tú puedes estar seguro que si no se te llegó tu tiempo, Dios te está guiando aún en esa enfermedad. Dios te está guiando. Aunque el médico te haya diagnosticado que te vas a morir en tal tiempo, pero tú puedes confiar que Dios sí sabe las cosas. Y de ahí mismo el Señor puede levantarte, que es cuando suceden los milagros y que tú crees que Dios puede levantarte de una enfermedad, de un problema serio. Cuando tienes un problema familiar, problemas económicos, problemas con los vecinos, problemas X causa, en el trabajo, en tu economía, en como sea, y tú estás cumpliéndole al Señor, usted puede estar seguro que en esa debilidad Dios va a glorificarse. Porque la Biblia está llena de eso. Dios siempre ha actuado en los problemas más difíciles. Y Dios permite a veces que pasemos por esos momentos difíciles para que tú confíes en Él. Porque la gloria del Señor es que cuando tú confías en Él, aún en las dificultades, tú puedes confiar en Él. Y ahí es donde Dios se glorifica, se contenta, porque Él dice, bueno, a pesar de tú estar débil, Él va a mí. Ahora, hay creyentes que cuando le están pasando por un momento difícil se olvidan de Dios. Creen que Dios los abandonó. Me abandonó Dios porque me está saliendo las cosas malas. El negocio me salió mal. A veces usted hace un negocio porque usted le dio la gana, no metió a Dios y le salió mal. Y a veces Dios permite también que un negocio que le va a hacer daño a usted en el futuro le vaya mal. ¿Sabía eso? Que Dios a veces, que tú crees que Dios está en algo, pero Dios no está ahí. Cuando usted estudia la Biblia, por eso es que el afán mío como ministro es enfocar que todos los creyentes estudien la Biblia. Porque cuando usted estudia la Biblia, usted va a ser un vencedor. No es fácil, ya discutíamos ayer con unos hermanos, que la Biblia no es fácil para entenderla, es algo muy profundo. Pero por lo menos uno en una forma sistemática la lleva para que la gente la estudie y entienda algo de Dios. Ahora, nuestro gran problema es ese, que Dios se va a glorificar en tu vida cuando tú estás débil. ¿Cómo es eso? Sí, cuando estás débil es cuando Dios está mirándote. ¿Entiendes? Por eso es que Pablo decía, Dios ha puesto un aguijón en mi carne para que yo no me exalte. Porque a veces Dios permite que tú cojas vuelo y te bendiga Dios. Y antes andabas caminando y de repente compraste una bicicleta. Y de repente cogiste la bicicleta, pasaste a un carro. Y después de un carro pasaste a 2 o 3 carros. Después pasas a niveles y de repente no te ven más nunca. Te perdiste. Y por eso Dios te tiene que quitar la bicicleta, te tiene que quitar el carro, te tiene que quitar todo y dejarte en la debilidad para que de ahí tú te glorifiques con Él. Pues si deja que tú cojas vuelo, porque si te conoce, tú te vas. Y a veces es más importante, como repito, el enemigo que tenemos es la carne. Eso es más importante para nosotros los elementos carnales que los divinos. Porque la carne que vive en nosotros, este cuerpo, es enemigo de mí mismo, de mi alma. Es enemigo de Dios. Él es de aquí, de esta tierra, porque cuando yo muera va para la tierra. Pero en mí hay un espíritu, un alma que son divinos. Este señor que está aquí es enemigo de mí mismo. Él me quiere llevar a la tumba y hace todo para que yo me vaya a la tumba.
Pero en mí hay un espíritu, un alma que me enseña, y la palabra de Dios me enseña que yo soy un ser eterno. Tú eres un ser eterno. Que tú estás aquí por un tiempo nada más, pero tu alma y tu espíritu son eternos, van a la eternidad, no se deterioran. Claro, el hombre que ignora de Dios cree que después que moriste se acabó. No, tú no te acabas. Después que mueres de aquí, tú vas a un lugar. El que no conoce al Señor va a un lugar abajo de la profundo de la tierra de tormento. El que conoce a Dios va a un palacio, a un paraíso de Dios. Como dice Pablo, que él no se sabe si en la carne o en el espíritu. Dios lo llevó al tercer cielo, donde está el paraíso de Dios. Todo creyente que acepta a Cristo como Salvador y vive la vida conforme el Señor le pide, va a un paraíso de Dios cuando termina sus días. Pero que todo el mundo va a pasar por ahí. Olvídese, todos vamos a pasar por la muerte, a menos que venga el rapto y nuestros cuerpos sean transformados, como dice primera de Tesalonicenses, que el Señor mismo con voz de mando y con voz de Dios descenderán del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedamos seremos transformados y nos iremos por siempre con el Señor. Pero el gran aprendizaje es que los días que nos quedan en la tierra, nosotros entendamos que en la debilidad tuya y la mía, Dios se glorifica. Y que cuando tú estás débil por algún elemento, tú vayas al Señor. ¿Verdad? No creen eso. No creen eso. Repito, cuando usted es débil, usted crea que Dios está más cerca de usted. Y no es una apología a la pobreza y a la miseria, no. Es que la Biblia lo dice así. La Biblia lo dice así, que cuando tú eres débil es cuando el Señor se glorifica en tu vida. Y que si fuéramos sabios, cuando estamos débiles, nos vamos al Señor y entonces el Señor nos hace fuerte. Cuando tú estás débil y vas al Señor, tú te fortaleces y resuelves el problema. Porque es asunto de paciencia. Estás enfermo, pero vas a Dios y Dios va a intervenir. Lo que pasa es que mucha gente enferma no van a Dios, prefieren ir a una medicina. Porque por mi carne me dice, yo estaba en la mañana con la garganta, y por eso le está diciendo a la esposa, mira, mi garganta está un poquito floja para predicar, y por eso era que Samuel estaba preparándose por si acaso, ¿no? Entonces pensé rápidamente, bueno, voy allá y compro un antigripal un antigripal porque me libere la garganta. O si tienes cualquier enfermedad, voy a un médico para que me diagnostique y que me sane. Es lo normal, ¿no? Pero el Señor dice que el Señor es nuestro sanador, ¿verdad que sí? Es tan difícil aceptar que el Señor es nuestro sanador, porque vamos y le ponemos la mano a la garganta y ya vamos con la idea de que eso no se va a ir. ¿Verdad que sí? Cuando te dice, mira, órate por la enfermedad, y ya la mente tuya te dice, porque eso es la carne, te va a decir, eso no te va a hacer, eso tiene que meterte una pastilla, chico, para que te sane. ¿Entiendes? Porque es el gran enemigo nuestro, hermano. ¿Por qué la iglesia primitiva se sanaba de todo? ¿Y por qué hay gente que oran y enseguida están sanos? Porque creen. Nuestro gran problema es la incredulidad. Incluso yo puedo certificar cuántos de los que estoy predicando no aceptan eso. Que tú en la debilidad es cuando eres fuerte. En la debilidad, aquí la Biblia dice que el tema es la debilidad, la fortaleza de la debilidad. Cuando estamos débiles es cuando somos fuertes.
Y es lo que Dios quiere que tú acciones. Antes de ir a una pastilla, ponte la mano acá. Reprendo toda enfermedad. Y creer que lo hay, porque a veces me pongo la mano, pero no creo. Digo, bueno, seguro que la mente me dice, no, que va a sanarte, que va a sanarte. Eso va a sanarte. Eso es. Pero cuando usted tiene confianza en Dios y que usted cree que si Dios lo ha venido bendiciendo, óigame, si Dios lo salva a usted, sabe que si tuviésemos unos aparatos que midiéramos la cantidad de pecado que usted trae del mundo y que lo midiéramos. Yo leí un libro que se llama El progreso del peregrino, y ese libro en figura presenta el pecado del hombre como un gran paquete que tiene en la espalda. Y el creyente, el cristiano, antes de convertirse, tenía un gran paquete negro de puros pecados. Hay algunas enseñanzas de evangelismo explosivo que nosotros le presentamos a la gente 3 pecados diarios. La gente que no conocía a Cristo le poníamos como ejemplo que usted cometía 3 pecados diarios, 3. Súmelo en una sumatoria de 60 años. ¿Cuántos pecados hay? Eso, pero imagínense, ¿cuántos pecados puede hacer una persona diario en el mundo sin que no conoce a Cristo? Entonces, si cuando usted tenía esa cantidad de pecado, hágase una idea, usted tenía un volumen de pecado, pues. Hágase una idea, una bolsa negra de esa de 40 kilos y la llena de pecado, de cuanta cosa, y se la pone aquí en el hombro. Esos son mis pecados. Y usted viene al mundo porque viene cargado de pecado. Y cuando usted simplemente llega a Cristo y le acepta como Salvador, esa bolsa de pecado desaparece y la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y usted quedó libre de pecado. Si Dios hizo eso, que es lo más grande, no se va a glorificar cuando tú estés débil, que tú vayas a Él, que tú creas que Él está contigo. Para que tú vivas una vida victoriosa, debe ser así, que tú le digas al Señor: en mi debilidad, Señor, soy fuerte. Yo atrapo en las debilidades, cuando yo voy a tomar la fortaleza en el Señor, es cuando yo voy a orar más, es cuando voy a tener un contacto con Dios, es cuando le voy a adorar al Señor más, es cuando voy a buscar más en el Señor. Y si tú haces esto, hermano, los días que te quedan aquí en la tierra vas a ser días victoriosos. ¿Me entiendes? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una gran ventaja, que los que creen en la Biblia, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán a través de su vientre. O sea, va a correr la frescura del Espíritu del Señor, de la paz y la bendición del Señor, va a correr a través de nosotros. Y es la vida regular. Y entonces de ahí pueden salir muchas cosas grandes. Porque ¿qué es lo que pasa si nosotros no creemos en que siendo débil somos fuertes? Que Dios no puede accionar. Eso impide que Dios, el Espíritu Santo, que se pasee en la iglesia, suelte los dones. Porque Dios no se puede glorificar en un corazón que no crea. Que no crea. Y entonces, sin decir nombre, hay una amiga mía que ella se acercaba y me decía: pastor, yo no quiero ser pastor. Yo no aspiro a ser pastor. Porque ven el pastorado como si es algo difícil, que es difícil. Yo no quiero ser pastor. Yo de la iglesia no, que sean otros, yo quiero ocuparme en mis cosas, pero yo entrar a la iglesia para depender de la iglesia para vivir, no quiero hacerlo.
Porque esa es la misma situación de que no aceptamos lo que Dios puede hacer con nosotros. Si usted estudia la Biblia tiene dones para la iglesia. Dones especiales. Imagínese que usted tenga la autoridad para poner la mano sobre los enfermos y que se sanen. Imagínese que usted ore por un enfermo y el enfermo se sane. Imagínese una persona paralítica que venga y usted le ponga la mano y se sane. Imagínese que usted tenga una capacidad de predicar y la gente responda a la salvación. Los frutos y están los dones. Don de discernimiento de espíritu. ¿Sabe que existen los brujos? Y el que es brujo gana mucho dinero porque le está descubriendo los secretos a la gente. Pero Dios tiene dones especiales para la iglesia, que es el don de discernimiento de espíritu o don de palabra de sabiduría. Dones especiales, hermano, que si usted los atrapa y que usted lo acepta en el Señor, pues eso lo van a catapultar a ser grande. ¿Por qué es que existen grandes evangelistas, grandes escritores? Dios tiene dones para la iglesia, pero porque usted no le cree a Dios, usted se empeña en no creerle a Dios, sino que cuando usted tiene problemas, los problemas lo agotan. No tiene empleo, no hay una entrada suficiente en la iglesia para poder terminar todo esto, porque la gente no cree. Porque cuando la gente cree, las cosas se van a dar. Yo le ponía como ejemplo una pastora aquí en el centro, que la hija mía trabaja ahí. Yo me acuerdo que ella tenía un grupito en el barrio Campo Alegre, ¿verdad que sí? Una anciana con un grupo, tal vez un grupito de los que están aquí. Y ella tenía alquilado, compró una casa, es viuda, compró una casa y tenía la iglesita ahí, pero ella le creyó a Dios. ¿Qué es lo que pasó? Que ella salió de allá y se metió en un local en el centro de Maracay, y ahorita tiene una de las iglesias más grandes, porque la gente que tenía le creyó a Dios. Si ustedes le creen a Dios y se dedican al Señor y le creen a Dios, y que en la debilidad usted le dice: Señor, yo en ti soy fuerte, y que usted rompa esa mentalidad de incredulidad que hay, pues usted va a ascender, y Dios se está dando cuenta de eso, porque Dios se va a glorificar en mentes que le crean. Pero si la mente, yo estoy de la iglesia, pero yo no voy a meterme a pastor, yo no voy a ser evangelista, yo no voy a ser profeta, a mí no me gusta nada de eso. Yo prefiero vivir en mis limitaciones. Pues la bendición está arriba. De repente Dios te habla. Muchachos, ¿tú sabes lo que es que Dios te hable? Que tú tengas el privilegio de Dios de decirte: ve a un lugar. Yo lo digo porque Dios me ha hablado a mí. Si Dios no me hubiese hablado a mí en el año 1979, antes del 80, ustedes no estuvieran aquí, ni yo tampoco. Pero Dios me habló a mí. No voy a contar esto porque ya es tiempo y ustedes están arrugando las caras y se quieren ir a su casa. Pero yo iba vendiendo cemento. Y me iba vendiendo cemento aquí en Maracay en el 1980. Y saliendo de una casa con un saco de cemento, oí una voz que me dijo: ¿qué haces tú con ese saco de cemento? Y eso me redarguyó, y yo le dije: Señor, tú sabes que yo vine a pastorear aquí, pero no me han dado la iglesia y tengo que trabajar porque tengo una esposa con una niña. Pero Dios me habló. Eso me impulsó a mí. Y fui a una reunión de pastores en Caracas. Y de ahí me dijeron a mí:
hay la posibilidad de que vayas a pastorear a Guarena. Guarena estaba comenzando, era una población que estaba comenzando apenas, año 1980, febrero de 1980. No estaba la autopista, no es nada, eso era un barrio que estaban preparando y eso era temperatura alta y todo. Y yo tuve que ir a pastorear ahí, bajo una mata de jobo y una cerca. Eso era el pastoreo, no había gente. Pero me mandaron a pastorear y yo le creí a Dios. Porque yo aprendí a creerle a Dios cuando Él me habla. Y cuando usted le aprende a oír a Dios y a creerle a Dios, Dios lo bendice, hermano. Y esas son la gente que Dios quiere sacarlos. Dios quiere hacer de ustedes gente grande, pero tienen que creerle, porque eso pasó con Gedeón, que no creía que Dios podía hacer algo con él, porque habían sido golpeados y más golpeados. Pero Dios le habló y él le creyó. Ahora, cuando ustedes le crean a Dios, ustedes van a entrar a una dimensión de bendiciones grandes. Todas las cosas que usted le pida, porque la Biblia es verdad, la Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y dice que todo lo que le pidieras al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. Eso tiene que verse. Ahora, usted tiene que probar eso. En sus debilidades usted tiene que decirle a Dios: Dios, vamos a ver, yo quiero ser diferente. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero pactar contigo. Yo quiero que tú me bendigas porque yo no quiero ser como soy. Yo quiero salir arriba. Yo quiero subir arriba. Yo quiero ser exaltado, Señor. Y cuando tú llegues a Dios y le crees así, vas a ser exaltado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dice que los muchachos corren. La gente puede hacer lo que quiera, pero los que le creen al Señor van a tener fuerzas, correrán como las águilas, dice la Biblia, van a avanzar. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje en esta mañana? Que en nuestras debilidades tú puedes clamar a Dios y Dios va a oírte. Amén. Dios va a oírte. Que tú en tus problemas tú vas a ir a Dios y Dios va a oírte. Y Dios va a glorificarse en tu vida. Pero tienes que creer. Y eso es lo que hay. Que usted le crea a Dios en sus debilidades, en sus problemas. Y usted le entienda. Porque el problema es hacerle entender cómo es Dios. Dios es Dios. Él es supremo. Y espera que nosotros entendamos cómo es Él. Y yo le digo una cosa, en el trayecto que yo he caminado con el Señor tantos años, yo le he pedido a Dios las cosas y Él me las ha dado. Y los errores que he cometido es porque lo he hecho en la carne. Pero la Biblia habla de que en las debilidades, y yo he aprendido eso, en la debilidad yo le digo: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y cuando tú aprendas y entiendas que en tus debilidades tú puedes clamar a Dios, Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. Y tú tienes que entender que tú no naciste para ser como tú eres. Tú cuando llegaste a la iglesia, Dios tiene un propósito especial contigo. Y que tú lo creas. Y que hoy en la mañana usted ya se vaya a su casa y diga: Dios, creyendo: Dios, tú tienes un propósito conmigo. Yo quiero que tú me aclares para qué estoy acá. Porque tú no me llamaste nada más para yo estar en esa silla. Tú no me llamaste nada más para hacer lo que yo estoy haciendo. Yo quiero hacer algo especial porque tú no eres loco. Tú eres Dios eterno y tienes un propósito conmigo. Cuando tú creas en eso, cuando tú aceptes eso, entonces ahí el Señor va a empezar a exaltarte y a bendecirte. ¿Entiendes? Entonces el propósito es que tú creas que en la debilidad
Dios, en lo poco que eres, cuando tú clames a Dios y que tú te veas en la debilidad, tú dependas de Él, clames a Él y Él se va a glorificar en tu vida. Tú vas a entender que tú eres un ser especial y que Dios tiene algo especial contigo, pero te cuesta entonces buscarlo, doblar rodillas, decirle: Señor, glorifícate en mi vida. Glorifícate en mi vida, Señor. Quiero que tú me hables y me diga, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué tú me tienes? Y Dios va a hacer cambios especiales. Amén. Y este año va a ser un año especial porque aquí la iglesia Dios lo va a multiplicar y usted va a ser multiplicado. Porque hay tantas cosas que decirle en esta mañana, pero que el aprendizaje es este: en la debilidad tuya Dios va a glorificarse. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a estar de pie. Levante su mano y va a pactar conmigo que usted desde ahora va a pedirle al Señor. Usted se va a ver débil y en su debilidad usted le va a pedir al Señor que Él se glorifique en su vida. Él se glorifique en su vida y que Él haga con usted lo que Él quiere que tú lo hagas, que tú hagas. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer algo con todos ustedes, con cada uno de ustedes. Y tú le vas a pedir a Dios, vas a poner en tu corazón el deseo y aceptar que Dios tiene un propósito contigo. Dice: Señor, en mi sencillez, tú me vas a exaltar. Dime para qué estoy yo. Dime, no importa si usted es viejo, si es joven, si tiene fuerza, si usted está conforme con lo que usted tiene. Usted le va a decir: Señor, en mi sencillez, yo quiero que tú me hables y tú me digas para qué soy bueno, Señor. Te pido que me ayudes y que te haga entender que en tu humildad Dios tiene un propósito contigo. Amén. Levante su mano al cielo. Señor, me uno con este pueblo en esta mañana, en esta tarde, para traerlos delante de ti. Yo sé que tú tienes un propósito con esta iglesia. Yo sé que tú tienes un propósito con Raquel, con Samuel, y un propósito con esta iglesia. Y este es el personal, Señor, que haya en la iglesia. Yo te pido que tú lidies con ellos. Permite que en el sueño, Señor, tú le hables. Permite que ellos despierten a aceptar que tú tienes un propósito con ellos. Y que ellos, Señor, puedan clamar a ti. Porque todos los de la Biblia, Señor, clamaron a ti. Todos los hombres que son usados, tú les has hablado. Yo te pido que de alguna manera tú le hables y que ellos entiendan, que ellos puedan hablar contigo y que tú tienes propósito especial con ellos. Te pido pues que tú te glorifiques, glorifícate en ellos, Señor. Se necesitan líderes, se necesitan empresarios, se necesitan gente que tengan dones especiales.